seguir con el tema de lo que estábamos hablando la semana pasada, que Betty arrancó con la parte de las bienaventuranzas. Y hoy quiero leer un pasaje, siguiendo ahí mismo, en Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículo 8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por esos 10 años que nos concedes, Señor, en tu infinito amor, misericordia y favor. Gracias, Señor, por la misión carismática internacional, por nuestros pastores castellanos. Gracias, Señor, por cada líder, por cada asistente, miembro de esta iglesia, Señor. Que tu mano esté sobre cada uno de ellos, guardándolos y protegiéndolos, Señor, en este tiempo. Y que engrandezca, Señor, tu promesa en esta ciudad y en esta nación. Hoy, Señor, pedimos que tu palabra hoy nos enseñe y podamos ponerla por obra, Señor, para de esa manera crecer y madurar en el conocimiento tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un tremendo pasaje que habla acerca de, recuerde lo que mi esposa enseñaba la vez pasada: bienaventurado es alguien que es dichoso, doblemente feliz. Es una persona que tiene algo muchísimo más que cualquier otra persona, pudiéramos llamarlo de esa manera. Y aquí Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces yo quiero empezar de atrás hacia adelante, porque dice: porque ellos verán a Dios. Ahora, técnicamente dice la Biblia, nadie puede ver a Dios, en el sentido de verlo con sus ojos físicos. Esta palabra ver, usted recordará, porque siempre les he enseñado, que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Fue escrito originalmente en griego. La palabra en griego para ver no significa ver con los ojos físicos. Realmente la palabra ver en el griego original significa una experiencia espiritual. Entonces se lo voy a poner en contexto. Lo que realmente el Señor Jesús estaba diciendo, que las personas que son de limpio corazón, aparte que son bienaventurados, dice: porque ellos verán a Dios, significa que la persona que tiene una relación verdadera con Dios, no religiosa, no de religión, sino una comunión, una relación con Dios, una experiencia espiritual con Dios, la única persona que puede tener ese contacto con Dios es una persona que es limpia, pura de corazón. ¿De acuerdo? Ese es el gran beneficio. De esa manera podemos llamarlo de esa forma. Solamente el de puro corazón. Pero ahora hay que explicar qué significa pureza. ¿Qué significa ser limpio, tener un corazón limpio? Porque desafortunadamente nosotros como seres humanos tenemos una idea muy mala de lo que es pureza, lo que significa ser bueno o de lo que implica ser limpio. Tenemos un pensamiento diferente. Entonces, vamos a empezar con esto. La traducción original en nuestra Biblia aparece limpio, pero la traducción original dice puro. Es exactamente lo mismo, pero quiero marcarle qué es el significado. Para el griego, cuando se escribió puro, limpio de corazón, para un griego, esa palabra, ¿qué significaba? Le voy a dar primero ese significado. Puro significaba libre de mancha, libre de vergüenza, libre de adulteración. Fíjese el significado va siempre con la palabra libre. No habla de una esclavitud, habla de una libertad. Libre de mancha, libre de vergüenza, libre de adulteración. Ahora pongamos esta definición en el pasaje. Entonces sería: bienaventurados los libres de mancha, libre de vergüenza, libre de adulteración en su corazón, porque ellos tendrán una relación, una comunión con Dios. ¿De acuerdo? Solamente ellos. Porque a veces la gente confunde la comunión con Dios con asistir a la iglesia. La comunión con Dios, no sé, de pronto de mencionarlo una vez por semana o una vez diaria. O a veces nosotros pensamos que la comunión con Dios es yo leer la Biblia, no sé, leer, orar un poco, o de pronto diezmar, ofrendar, o darle a los pobres.
ese es un concepto totalmente errado, obviamente. Ahora, desde el punto de vista de un diccionario, desde el diccionario normal castellano, la parte de puro significa lo mismo que le leí en griego, pero un poco más extenso. Dice que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños perjudiciales. Hasta aquí entendido el significado de pureza o de puro. Listo. Ahora, hay que entender que la Biblia originalmente no fue escrita para nosotros. La Biblia fue escrita para el pueblo judío. Por lo tanto, habría que ver un poco la cultura del pueblo judío, las costumbres de ellos con respecto a la pureza. Porque cuando usted mira la Biblia, encuentra que la Biblia habla de mucho ritual de limpieza o de pureza. Había mucho ritual. Otros se los inventaron ellos mismos, pero otros que son bíblicos. Por ejemplo, cuando usted mira el libro de Levítico, que la gran mayoría ahí cuando empieza Levítico empieza a dormirse, porque Levítico habla de una cantidad de rituales de pureza. Una persona, por ejemplo, no sé, que apareció leprosa, el significado de lepra para la Biblia es como el pecado. Es la persona que tiene pecado. Entonces, la persona que tenía lepra automáticamente era impuro, perdió su pureza. Entonces, tenía que pasar por un proceso. Si la lepra desaparecía, volvía otra vez a retomar la pureza. Si no, tenía que ser expulsado del pueblo y vivir lejos del pueblo. Por ejemplo, con respecto a los cadáveres, no podían tocar cadáveres, no podían entrar a casas de cadáveres, no podían tocar la ropa del cadáver, etcétera, etcétera, porque los convertía en alguien impuro. La mujer cuando estaba en su periodo también era impura y todo aquel persona o hombre que la tocara era también impuro. Todo lo que es el tema de las comidas, recuerde por ejemplo cuando usted lee que habían animales limpios y animales impuros, los que se podían comer y los que no se podían comer. Es decir, en toda la Biblia usted va a encontrar eso. Es más, en la época de Jesús la cultura era lavarse las manos, porque ahora vamos a hablar de ese tema, de lavarse las manos, porque obviamente eso era parte de la pureza, ¿de acuerdo? De la pureza, de la limpieza que debía tener. Entonces, siempre hubo ese tema. En la Biblia siempre hay el tema de la pureza porque es la cultura. Es más, el pueblo de Israel, Dios tuvo planeado formar el pueblo de Israel como un pueblo puro. Cuando volvemos a lo mismo, puro significa sin mezclas, sin contaminantes. El pueblo de Israel era el único pueblo monoteísta. Todos los demás pueblos que estaban a su alrededor eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba buscando? Que su pueblo no se contaminara con otros pueblos que les enseñaran mañas raras y que obviamente se contaminara el pueblo empezando a adorar otros dioses. Un ejemplo muy típico, o que usted lo conoce, Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres. No, ni siquiera, ¿cómo le daría mensualmente? No sé cómo sería la cuenta de ese hombre. Se jugaba, pero las 1000 suegras serían terribles. 700 esposas y 300 concubinas. Bueno, digamos así, el tema realmente no pasó por eso, porque el tema, pasó por eso y no pasó por eso. Dios le había dicho al pueblo de Israel, mire, ninguno de sus hijos ni de sus hijas se debe casar ni le deben dar matrimonio a personas que no sean del pueblo de Israel. Las sociedades económicas, las sociedades financieras no la podían hacer con gente de afuera, sino con gente de adentro. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba tratando es que no se metieran cosas medio raras de todo lo que Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel. Entonces, Salomón se consigue 1000 mujeres, pero lo que dice la Biblia es que dentro de las 1000 mujeres él empezó a agarrar de todas partes. Es decir, no solamente de Israel, sino de Egipto, moabitas, amonitas, y todas las monitas que habían por ahí, él las agarró, todas las agarró. Pero resulta que dice la Biblia que al finalizar de sus días, las esposas, sus mujeres, inclinaron su corazón hacia otros dioses. ¿Por qué? Porque la egipcia quería entonces un templo para su Dios. ¿Y él qué fue lo que hizo? Construirle un templo para su Dios
y él mismo empezó a adorar a esos dioses y empezó a contaminar al pueblo de Israel. Fruto de eso es que usted recordará que la historia dice que Dios rompe el reino de Israel y termina convirtiéndose una parte en el reino del sur y otro en el reino del norte. Entonces, por eso Dios era celoso con la pureza de su pueblo, porque no quería mezclas que dañaran precisamente eso. Ahora, a diferencia que mucha gente piensa actualmente que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino que estamos ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existiría si no existiera el Antiguo Testamento. Algo que nosotros tenemos que entender, porque hay gente que la hace fácil de esa manera, anulando el Antiguo Testamento, pero lo que nosotros tenemos que entender es que desde lo que Dios habla en el Antiguo Testamento, hay que tomar el espíritu de lo que Dios quería. ¿Qué era lo que Dios quería? Pureza. Y eso actualmente, hasta hoy, siglo XXI, Dios no ha renunciado a eso, a la pureza. Su relación y su comunión son con aquellos que son limpios de corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Cuando Dios forma al hombre, en el capítulo 2 de Génesis, Dios forma al hombre puro. No había en el hombre maldad. El hombre era puro, su manera de pensar era pura. Dice la Biblia que Dios crea al hombre y a la mujer, estaban los dos desnudos y dicen que no se avergonzaban el uno al otro. Había pureza, no había malicia, no había maldad, no había resentimientos, no había amargura, no había ese tipo de cosas, y su comunión con Dios siempre era muy buena. En el capítulo 3 de Génesis, el hombre desobedece a Dios, el hombre peca contra Dios, y el corazón del hombre, dice la Biblia, se abren sus ojos y empiezan a ver lo malo. Y lo primero que hacen al abrir los ojos es darse cuenta que los dos estaban desnudos y corrieron a cubrir su desnudez. Es decir, la mente, el corazón del hombre ya no era puro, ya había malicia, ya había temores, ya había miedos, y así poco a poco la maldad del hombre empezó a crecer, dañando la pureza original que Dios había creado en el hombre. Ahora, el ser humano, a pesar de que nosotros tenemos una naturaleza, aun cuando nacemos de maldad, cuando el ser humano nace es puro. El hombre es puro, un niño es puro. Si un niño te dice groserías, no es porque el niño un día dijo ¡ay!, sino porque escuchó, porque los niños empiezan a hacer todo por repetición, imitan lo que ven de otras personas. Si ven gritar en la casa, gritan porque piensan que es el lenguaje normal. Si ven que el papá está gritándole a la mamá, los hijos empiezan a gritarle a la mamá y viceversa. Cuando los hijos empiezan a crecer, los colegios, los medios de comunicación, las redes sociales empiezan a crear, a hacer avanzar y crecer la naturaleza de maldad que tenemos en nosotros. Entonces, este es un experimento que usted seguramente lo ha visto en muchos lados. En muchos lados. A ver, voy a hacer un tricky aquí. El corazón del ser humano nace puro, ¿de acuerdo? Nace puro. Pero el corazón puro, con el transcurso del crecimiento nuestro, con el contacto del medio ambiente, la familia y todo eso, empieza a dañarse, a perder su pureza. Entonces, no sé, ahí es cuando pasan los traumatismos, no sé, a nivel de divorcio de la familia, muerte de seres queridos, abusos, resentimientos, rencores, adicciones, inmoralidad, maldad, amargura, tristeza. Y el corazón nuestro, con el transcurso de la vida, empieza a ser así, impuro. Y dice la Biblia que nadie con ese tipo de corazón puede tener una relación con un Dios puro. Imagínense, si Dios le decía al pueblo de Israel, usted tiene que ser puro, imagínense cómo Dios va a hacer esa mezcla también con nosotros. Al pueblo de Israel le decía, ustedes no se pueden mezclar con otros pueblos. Ustedes son un pueblo exclusivo, los necesito puros. Entonces imagínense Dios teniendo una comunión y una relación con una persona amargada, maliciosa, con adicciones, con vacíos, con amargura. Su corazón ya no es un corazón limpio, es un corazón que se ensució, que se contaminó, que se dañó.
Ahora, cuando uno conoce al Señor y cuando un día usted recibe a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, aquel que hizo al hombre puro en el huerto del Edén, entonces un día usted hace la oración de entrega y dice: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Y usted empieza a entregarle sus áreas de su vida, empieza a leer la Biblia, usted empieza a venir a la iglesia, a ir a una célula, a crecer en Dios. Y Dios va a empezar a restaurar, Dios empieza a perdonar, Dios empieza a llenar esos vacíos, Dios empieza a depurar, a limpiar el corazón suyo, hasta que nosotros realmente nos volvamos personas otra vez restaurando un corazón sin amarguras, sin resentimientos, sin soledad, sin una adicción, sin depender de un hombre o una relación, sino que nuestro corazón empieza otra vez a ser puro. Cuando tú y yo caminamos en esa pureza, empezamos a tener una relación con Dios. Entonces, cuando venga nuevamente la amargura, cuando venga nuevamente la tristeza a su corazón, por más que la tristeza quiera contaminarle y dañarle su corazón no será nuevamente contaminado, porque siempre cuando uno tiene una relación con Dios, Dios guardará y cuidará que ese corazón sea puro y sea limpio. ¿De acuerdo? Me salió. Esta me salió. En la primera me quedó acá un pedazo, entonces me tocó inventar una cosa bien chévere ahí que me salió. No, pero me salió bien también en la primera. No tan bien como esta, pero salió. Es increíble que nosotros podamos pensar que en un siglo tan complicado como el que nosotros vivimos, podamos tener pureza de corazón realmente. Pero yo quiero leerle dos pasajes que a mí me llaman la atención con respecto a ese concepto de Dios con respecto a la pureza, porque habla de pureza como, no sé, como algo que yo no me voy a equivocar, y realmente pureza no significa que no nos equivoquemos. Mira lo que dice Mateo. Primero le voy a leer Mateo capítulo 23 versículo 25. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Y mire lo que dice Mateo 15. Trate de retener el pasaje que les leí. Mateo 15:10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis? Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y va para la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, fíjese que en los dos casos el Señor está viendo algo o está diciendo, no es aparentar ser limpios, sino ser limpios. Usted y yo siempre vamos a ver lo físico, vamos a ver la imagen. Usted juzga a alguien porque dice: está bien vestido, no está bien vestido, mira lindo o no mira lindo. Pero siempre lo que la Biblia marca es que Dios mira es el corazón. A Él lo que realmente le preocupa en el ser humano es lo que hay aquí adentro. Jesús decía: lo que contamina al hombre, lo que llena a la gente de amargura, está dentro del corazón. Porque la persona en el corazón es donde tiene los resentimientos, los odios, las maldiciones, donde están los homicidios, los hurtos. Todo lo malo del hombre nace en el corazón del hombre. Entonces, cuando el corazón del hombre está contaminado, sus palabras están contaminadas, sus pensamientos están contaminados y sus acciones también están contaminadas. Entonces, querida iglesia, limpieza o limpio de corazón no es la persona que viene a la iglesia, no es la persona que de pronto lee la Biblia, no es la persona que ora. Usted me va a decir eso, o sea que no hay que venir, no hay que orar, no hay que leer la Biblia. Claro, ese es el resultado de una persona que tiene una relación con Dios. Pero a veces las personas, y siempre se los hemos enseñado, es una imagen, pueden hacerlo, pero su vida cotidiana, sus movimientos, sus palabras, sus pensamientos no son pensamientos limpios. Siempre hay maldad en el corazón. Por eso yo le digo, cuando el corazón nuestro está sucio,
Entonces, cuando está sucio, nuestras palabras están sucias, nuestros pensamientos están sucios, nuestras acciones son sucias. Pero cuando el Señor empieza a limpiar el corazón de nosotros, aquí la impureza empieza a perderse. Y lo que yo les decía, por más que usted y yo, alguien nos hirió y le trate de poner amargura a ese corazón, no va a poder hacerlo. Porque cuando usted camina con Dios, cuando usted tiene una relación con Dios, esto Dios garantiza. Jesús, el Espíritu Santo, garantiza que su corazón siempre será limpio. ¿De acuerdo? Ahora, hay tres cosas que quiero enseñarles a ustedes de qué es lo que nosotros nos limpia. Primeramente, el corazón. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo purificamos el corazón? Lo primero está en Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos 15, 9. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El escritor de los Hechos dice que nuestros corazones, ojo otra vez, nuestros corazones, porque alguien puede decir la pureza de los pensamientos. Sí, la pureza de sus pensamientos depende de lo que hay en su corazón. La pureza de sus palabras depende de lo que hay en su corazón. La pureza de sus acciones depende de lo que hay en su corazón. Entonces, la palabra dice: fuimos purificados por la fe. La fe purifica. La cuestión es esta: ¿por qué la fe purifica la vida de una persona o el corazón de una persona? Empecemos por esto. La fe no tiene nada que ver con la lógica. La lógica es todo lo contrario a la fe, y el temor es todo lo contrario a la fe. Cuando una persona confía en Dios, deposita su confianza en Dios, es una persona que tiene la credibilidad, la confianza, la seguridad que a pesar de cualquier cosa o adversidad, nunca se va a dejar llenar de temor, nunca va a ensuciar su corazón de angustia, de preocupación, de miedos, de argumentos en su vida, porque la fe no nos permite a nosotros eso. Cuando una persona está llena de fe, y recuerde lo que dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona se empieza a llenar de fe, la fe misma se encarga de limpiarnos. ¿Por qué una persona se llena de ansiedad? ¿Por qué una persona se llena de temores? ¿Por qué una persona frente a una adversidad, una situación, se angustia, pierde la paz, no duerme bien? Lo que hablábamos la vez pasada. Porque no hay fe, porque no hay confianza. Cuando no hay confianza, aparecen ese tipo de síntomas que empiezan a dañar nuestro corazón, que lo empiezan a contaminar. Porque la queja, porque la ansiedad, porque la preocupación, porque una situación difícil en mi vida que me llenó de temor, es la que empieza a ensuciar y a contaminar mi vida. Pero cuando hay fe, aun cuando pasa ese tipo de cosas, como mi confianza está puesta en Dios, no me voy a mover de eso. Estaré tranquilo, estaré confiado, estaré seguro. Dice la Biblia que nosotros cantaremos alabanzas, estaremos en paz. Nuestras palabras son palabras de gratitud a Dios. Es decir, cuando aquí en el corazón hay fe, nuestras palabras tienen fe, nuestros pensamientos son de fe y de confianza en Dios, y nuestras acciones son decisiones basadas en la fe y en la confianza en Dios. Amén. La segunda cosa está en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las grandes cosas que el Señor hizo en la cruz del Calvario al morir por la humanidad fue derramar su sangre. La sangre de Jesús tiene poder para varias cosas que nosotros hemos hablado muchas veces. La Biblia habla de 5 cosas que hizo la sangre y que hace la sangre de Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuando usted cree, cuando confiamos y creemos en la obra que Cristo hizo en la cruz, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y creyendo que Él lo pudo hacer, derramando su sangre allí en la cruz, lo primero que aprendimos fue que por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Es decir, querida iglesia, no existe un pecado, por más profundo y malo que sea. Porque yo he escuchado gente que dice: es que yo no creo que Dios me perdone
porque yo he hecho muchas cosas malas. Pero la Biblia dice de todo pecado. No existe un pecado sobre este planeta que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Pero solamente existe una forma para que esa sangre nos perdone, para que Dios nos perdone. La única cosa que habla la Biblia es del arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocer que le fallé a Dios y que hice lo malo y que quiero hacer un cambio en mi vida para poder empezar a caminar en lo que Dios le agrada. Eso significa arrepentimiento, que es muy diferente a sentir remordimiento. El remordimiento nunca te lleva a un arrepentimiento, nunca te lleva a un cambio. El arrepentimiento te lleva a cambios temporales, a cambios temporales. Te das cuenta que lo hiciste mal, tratas y luchas por hacer los cambios. Algunas semanas, algunos meses te funciona el cambio y ya después ya no te funciona. Ahora, el arrepentimiento es lo que hace los cambios profundos. Cuando la persona se arrepiente, busca a Dios pidiendo el perdón, dice la Biblia que cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado al Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que dice la Biblia es que por la sangre de Jesús somos limpiados. Es decir, que no es solamente que Él nos perdona, sino que limpia eso que contaminó nuestro corazón. Eso que no nos sirvió, esa amargura, ese pecado, esa tristeza, eso que pasó, que contaminó, dice, por la sangre de Jesús, Él empieza a limpiar para que nuestro corazón sea puro y limpio nuevamente. Lo tercero que dice es que la sangre de Jesús nos redimió del poder del enemigo, es decir, nos hizo libres. No somos esclavos, sino libres. No somos esclavos de adicciones, no somos esclavos de pronto del rencor, del miedo. Dice que somos libres. La sangre de Jesús nos redimió. Lo cuarto dice que la sangre de Jesús nos santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartado. Que por la sangre de Jesús fuimos apartados. La pregunta es, ¿para qué nos apartó el Señor? Pues para servirle a Él y para caminar en esta tierra para agradarle. Y lo último que aparece en esas 5 confesiones es que por la sangre de Jesús fuimos justificados. La palabra justificación significa alguien que fue declarado inocente. No porque no hubiésemos pecado, sino porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos permitió entrar a la presencia de Dios. Por eso usted y yo podemos entrar, orar, pedirle a Dios, porque a través de la sangre de Jesús fuimos justificados. Un día yo les enseñaba esto y les decía, para que tengan claridad de esta parte, es como un filtro. Literal es como un filtro. Así como usted se toma una foto y busca un filtro donde se vea mejor, donde se le quiten las arrugas, se vea súper sexy, así tal cual como uno busca ese tipo de filtros, la sangre de Jesús trabaja de la misma manera. Usted y yo nos presentamos delante de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y dice la Biblia que nadie pecador se puede presentar delante de Dios. Entonces uno se presenta y lo que el Padre hace es poner la sangre de Jesús como filtro y nos ve a nosotros así, todos sexys, todos lindos, todos sin mancha, todos sin pecado, toda buena gente. Y ahí es donde el Señor empieza esa relación con nosotros. Amén. Y lo último acá, en Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora yo quiero que usted tenga en cuenta, aquí habla que la palabra de Dios nos limpia, pero yo quiero que usted entienda la diferencia entre que la Biblia la leo, no me limpia. Es decir, cuando usted lee la Biblia, no está produciendo limpieza en usted. La palabra de Dios realmente limpia cuando usted hace práctica la palabra de Dios en su vida, cuando usted la aplica. Amén. Ahora, la clave en todo esto es la siguiente cosa. Si usted ve la palabra de Dios como un libro religioso o como un libro de no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, donde me restringe Dios muchas cosas, nunca le va a funcionar. Porque mucha gente piensa que la Biblia es primero algo religioso, algo muy antiguo, u otros dicen, no, es que la Biblia es un libro de no haga, no quite, no pongas, te restringe, te limita en muchas cosas, te quita cosas buenas.
un día yo les decía a ustedes, yo les voy a dar el resumen de lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que nos evita dolores de cabeza. Básicamente es eso. Les voy a poner un ejemplo. Los que han ido a hacer el trámite de la licencia, por ejemplo, para conducir, te dan una cantidad de hojas y manuales donde te dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que no es permitido, para evitarte a ti multas, que te secuestren el auto, la moto, ¿sí o no? Para eso es que lo entrenan a uno. Entonces no es un dolor de cabeza, es un manual que te evita a ti dolores de cabeza. Por ejemplo, la Biblia habla y dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Alguien dice: pero ¿por qué el Señor nos quita la alegría? ¿En dónde está la alegría de eso? De verdad, o sea, ¿en dónde está la alegría de eso? ¿Cuántas parejas, querida iglesia, han pasado por el flagelo de la infidelidad? Dígame, ¿en dónde está la parte linda de haber sido infiel a su esposa o a su esposo? ¿En dónde está la parte linda, agradable de todo eso? Duró seguramente unos minutos, unos meses, una hora, hasta que su cónyuge se enteró de lo que estaba pasando. Después de muchos años de nosotros estar trabajando con parejas, déjeme decirle, queridas parejas y queridos jóvenes futuros matrimonios, que hay muchos problemas en las parejas que se pueden presentar. Pero el problema más grave que existe, el problema que muchas parejas, muchas no pueden tratar de resolver y que dura años para poder olvidar, es la infidelidad. Porque la infidelidad significa ruptura de la confianza. Y eso es lo que hace que cualquier tipo de relación funcione bien. Entonces, ¿qué quería el Señor? ¿Dañarnos el momento? ¿Dañarnos, no sé, una aventura? No, el Señor está diciendo: mire, le estoy evitando un dolor de cabeza, una destrucción para sus hogares. Cuando el Señor Jesús decía: mire, perdonen a sus enemigos, perdonen a los que los ofenden, no nos está amargando la vida. Porque hay gente: ay, pero me toca perdonar. No, el Señor nunca nos está poniendo una pistola en la cabeza para decir perdona. El Señor nos está evitando un dolor de cabeza. Mire, yo sé que solamente me pasa a mí, a ninguno de ustedes les pasa de lo siguiente. Una vez usted tiene un resentimiento con un familiar, no sé, le quedó debiendo plata, habló mal de usted. Tiene un tío, un primo, re impuro, ¿no? Con corazón torcido. No hay nada más horrible en esta vida, y usted me dirá si es así o no, llegar a una reunión familiar y tener que estar volteando los ojos para un lado, para otro, para no ver a ese personaje. O de pronto usted dice: yo no quiero ir. ¿Por qué no quiero ir? Porque están esas personas. O usted llega a la iglesia y dice: es que tengo un problemita ahí con un no sé, con alguien, con un ujier, o con alguien de sonido, no sé, con alguien que me... Lo más feo es entrar a un lugar y no sentir una paz. El Señor siempre nos habla: perdonen, restauren, hablen con su prójimo. Pero ¿por qué me obligan? No, no es una obligación. Pero si quieres mantener el corazón puro, lo único que te limpia es cuando tú aplicas la palabra de Dios. Mire, con Betty el próximo mes vamos a cumplir 31 años de casados. Los regalos los aceptamos a partir de la próxima semana. Mire, queridos casados, queridos solteros, levantar un matrimonio no es sencillo. Por lo que muchos de ustedes acá, los casados, me van a decir: amén, pastor. No es nada sencillo. No es nada sencillo. Levanta. ¿Sí o no? Ah, no, usted es soltero. Pero es un problema los sentimientos, ¿sí o no? Igual, es la misma cosa. Mire, yo siempre he dicho algo: tener un hogar y de verdad sacar del cajón esa frase que uno muchas veces dice: es que yo sigo enamorado de mi esposa o de mi esposo como desde el día que lo conocí. Esa, la verdad, para muchas parejas no es cierto. Pura frase de cajón. Cuando tienen un añito andan apretados, andan agarrados de la mano, andan foto, selfie para toda cosa, todo selfie. Ya después los años van acabando con muchas cosas. Pero cuando el Señor empieza a hablarnos, a decirnos consejos, cómo tratar a nuestro cónyuge con un vaso más frágil,
como una flor. Se habla de Cantar de los Cantares, y aunque muchos dicen, uy, pero esa está como medio verdoso ese Salomón ahí, pero es un libro de amores. La Biblia te enseña a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Entonces yo digo, con Betty nosotros hemos durado 31 años casi, y nosotros, un día yo les decía a ustedes, yo no me acuerdo ya la última vez que nosotros peleamos. Hace muchos años que Betty y yo, ¿saben por qué? Porque yo he tenido un cambio. Dios me ha cambiado mucho mi cabeza, y es, voy a poner un ejemplo. Esta mañana surgió algo. En la primera reunión me bajé, subí, estaba hablando con alguien, y llegó la esposa de ese alguien, no digo de quién. Estaba la pareja ahí, entonces él me estaba comentando un problema que hubo en la primera reunión, y yo ahí estaba comiendo algo mientras que arrancaba la segunda reunión. De pronto sonó mi celular y era Betty. La única que a mí me interrumpe en una conversación o en mi devocional es Betty. Mi esposa es la única que me interrumpe. Entonces yo agarré el celular, y yo la verdad, pues a mí me tocaba estar el backstage, como se dieron cuenta, pero yo no quería porque estaba desayunando y estabas resolviendo un problema. Entonces yo le dije, mi amor, pero es que estoy resolviendo un problema, hazlo tú sola. Entonces dice, no, mi amor, pero no queda bien que tú hayas estado en la primera y no estés en la segunda. Entonces yo dije, listo, colgué, me levanté y dije, hasta acá se terminó y me voy. Cuando yo hago eso, la esposa le dice al esposo, ¿viste lo que hizo el pastor? En cambio yo te llamo y nunca me pones atención. En cambio la pastora lo llamó, colgó, terminó lo que tenía que terminar, lo dejó a medias y se fue. Decía, eso es lo que vos tenés que aprender. Y el muchacho fue para, no sé, para una consejería que no tenía nada que ver con el matrimonio, y terminó con un problema matrimonial. O sea, ¿qué es lo que uno normalmente ve? Que la gran mayoría de parejas, queridos jóvenes, también a ustedes les va a servir mucho este prematrimonial express que les estoy dando hoy. La gran mayoría de problemas de las parejas son repavadas. La verdad es algo, y la gran mayoría se siente y dice, pastor, mire, sé que esto es una bobada. Ya me evité una consejería de 1 hora. Les dije, es una bobada. Es una bobada, que porque no puse los platos abajo, arriba, porque dejé los calcetines. ¿Qué es que, pero Dios mío, cómo van a amargarse? El último prematrimonial que tuvimos, la última clase, ¿sabe lo que les dije a las parejas que estaban por casarse, que estaban haciendo su curso para casarse? Les dije, ¿sabe cuál es el mayor problema de las parejas cuando se casan? No aprenden a disfrutar su matrimonio. Los problemas económicos, aparecen los hijos, aparecen los problemas de que tengo que pagar, y el trabajo, el cansancio, rompen con lo que realmente Dios estableció en la Biblia para que sea el matrimonio. Esto que le estoy diciendo no es que recibimos una terapia de pareja algún día con Betty. Fue porque nos sentamos a mirar en la Biblia y nos enteramos de este tipo de cosas. Cuando nosotros aplicamos lo que Dios decía en su palabra, entonces el Señor limpió el corazón y empezamos a ser mejores esposos, mejores padres. Dios nos mejora para ser mejores hijos. Padres, vamos a necesitar mucha sabiduría de parte de Dios para levantar hijos. Mucha sabiduría de Dios. La Biblia se convierte en el libro mejor que usted puede encontrar de cómo educar a sus hijos, cómo multiplicar sus finanzas, cómo edificar su matrimonio. ¿Usted cree que es un dolor de cabeza que Dios le está invitando? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay un capítulo entero en el libro de Proverbios, un capítulo entero que habla sobre la borrachera. Pero eso nadie lo lee. Eso nadie lo lee. Entre el Fernet con Coca-Cola y, ¿me entiende? La Biblia te evita un dolor de cabeza. En el capítulo de Proverbios dice: tómese un vino. Pero usted qué rico vino. Oh, qué dulce. Patero tenía que ser. Bueno, listo. Otro. 3. Dice la Biblia. ¿El problema cuál es? Que entra suave y después usted empieza a ver cosas raras, ¿o no? ¿O no? Usted empieza a ver cosas raras.
empieza a darle besitos a todo el mundo, se extrovierte, baila encima de la mesa, terminó besándose con la vecina, terminó acostándose con... Un día nos sentamos con una pareja joven y me gusta saber cómo se conocen las parejas. Y yo le dije, ¿cómo se conocieron? En un boliche. Bueno, está bien, se conocieron en un boliche. ¿Y? No, salimos del boliche, nos acostamos, un mes ahí, boliche, acostada, boliche, acostada. Y terminé embarazada. Bien. Una relación bien fundamentada. Y no, pastor, es que queremos casar. ¿Se quieren casar? ¿Por qué? ¿Porque está embarazada? Sí, porque soy una persona responsable. Eso tenía que haber pensado en el boliche, le dije. Si quisiera ser una persona responsable, hubiera pensado en el boliche. Pero ¿saben cuál es el problema, queridos jóvenes, queridos adultos que ya son jóvenes, más jóvenes, menos jóvenes? ¿Qué pasó? Perdonen, en la iglesia hay de todo. La Biblia le habla al joven con respecto a sus sentimientos, con respecto a cómo manejar una relación, amigos, principios. El mismo Pablo le decía a Timoteo, uno de sus jóvenes, le decía: mire, que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en espíritu. Sé ejemplo. Entonces, cuando usted mira la Biblia, realmente la Biblia habla acerca de no se emborrache y verá que se va a evitar problemas. Mire, dígame si hay personas que después de borrachas empiezan a decir un poconón de cosas y después primero se enlagunan y no saben qué dijeron, y al otro dijeron, pero ¿por qué le dijiste eso a mi mamá? ¿Y qué le dije? No, pero tú le dijiste a mi mamá que te había robado no sé qué cosa, que sí sé cuándo, y que, o sea, se confesó. Y uno dice, mire, si hubiera leído Proverbios, si hubiera evitado ese dolor de cabeza. Entonces la gente dice, no, es que la Biblia es un libro de prohibiciones, me prohíbe beber. No te prohíbe beber, te prohíbe las extralimitaciones que nos llevan a nosotros a todo eso. Imagínense, todo un capítulo de Proverbios para decirnos que el vino es como la serpiente, que va así, tin, 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 suavecito, 1, 2, 3, 4, 5 y ¡pah! Cuando te muerde no supiste. Terminó usted por allá en calzoncillos, hermano, botado encima de una silla. Y el Señor dice, mire, para evitarse todo ese problema, no se embriaguen. Pero hay gente, hermano, que no sé, o sea, es un tema. Y hablemos del Fernet con Coca-Cola porque es un tema. Entonces, cuando tú dices, o cuando el Señor decía, estáis limpios por la palabra que os he hablado, no está hablando acerca de leer la Biblia, que es lo que a mí me limpia. No, yo leo la Biblia para aplicarla en mi vida. ¿Por qué tengo que aplicarla? ¿Porque soy religioso? ¿Porque me gustan las prohibiciones? No. Porque la palabra de Dios, la Biblia, se convierte en el libro que te dice, te quiero evitar dolores de cabeza en tu matrimonio, en tus sentimientos, a nivel de tus finanzas, a nivel de todas las áreas de tu vida, aún de tu salud. Te quiero evitar dolores de cabeza. Cada uno toma una determinación, pero realmente lo que a nosotros nos limpia, la fe, la sangre de Cristo y también la palabra de Dios. Y termino con este pasaje que está en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Sabe qué significa? Cuando nosotros nos dedicamos a buscar un corazón puro, siempre Dios nos va a bendecir y siempre Él va a estar con nosotros. Eso no significa que algún día pase algo que contamine el corazón suyo, porque estamos en esta tierra y muchas cosas pueden pasar hoy, mañana, pasado mañana.
Hay gente que dice, hoy me fue tan bien, fui a la iglesia, alabé al Señor, vi una visión de ángeles y vi trompetas y me fui a la casa y al otro día se le saltó la térmica y le dijo a la vecina, sabe que se iba a morir. Pasa porque somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Exactamente lo mismo. Mientras sigas buscando esta pureza, entonces la vecina le dijo un poconón de cosas, usted le dijo un poconón de cosas a la vecina, pero usted siempre está, Señor, perdóname, porque ahí la verdad se me fue la térmica. Y el Señor te va a perdonar, te va a limpiar y vamos a seguir con un corazón puro. O sea, no es que nosotros seamos perfectos, sino que caminamos, lo que estemos en esta tierra, vamos a caminar de esta forma. Solamente los limpios de corazón son los que tienen una relación con Dios. Solamente ellos. Los puros de corazón son los únicos que tienen una relación con Dios. Dios no se puede mezclar con corazones totalmente malos, sino con corazones puros. ¿Me entendieron? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ponernos en pie.